estamos justo en todo este proceso de implementar la norma. Un punto es esto de la pensión no contributiva, que dice con toda claridad que tiene que ser para personas con discapacidad severa. Ok, ¿entendida cómo? Justamente esto es lo que hay que definir. Estamos definiendo, y el CONADIS, que es un consejo donde están 12 sectores entre los Ministerios de Salud, acaba de publicar una norma técnica que justamente da los elementos para poder empezar a definir quiénes son las personas con discapacidad severa, ¿no? Entonces, ¿eso ya está claro o todavía se está definiendo? No, la norma ya lo ha definido, y lo que toca ahora es justamente mirar a todas las personas que se habían registrado y seguir registrando, porque lo que ha pasado en estos años en el registro de personas con discapacidad se ha registrado menos del 10% de las personas más o menos estimadas. De acuerdo. ¿Cómo vas a registrar a la tantísima gente que no sabemos dónde está, Fernando? Exacto. Bueno, Salud lo que ha hecho es lo siguiente. Lo que teníamos hasta ahora era que los que registraban eran los establecimientos de salud, tanto del MINSA, de Salud, otros, pero lo que hacían el registro eran las personas, lo que daban el certificado eran médicos rehabilitadores. Y lo que sucede es que en el país tenemos menos de 300 médicos rehabilitadores. ¿En todo el país? En todo el país. Claro, para esa masa es imposible. Entonces había muchos sitios en donde se hacían campañas, a veces decía el médico rehabilitador, pero no se podía. Esta norma, por ejemplo, establece dos cosas muy interesantes. Lo primero es que va a haber, el médico rehabilitador va a hacer el certificado, pero también el especialista, es decir, un oftalmólogo puede certificar si la persona tiene discapacidad visual, un otorrino, cada uno en su especialidad. Pero también médicos generales, eso es importante. O sea, un médico general entrenado, y va a haber un proceso de capacitación que va a hacer el Ministerio de Salud, va a poder, digamos, también otorgar este certificado de discapacidad. Y son médicos que tienen que haber pasado por la Escuela Nacional de Salud Pública. Exacto, es decir, va a haber un programa que está comenzando el MINSA y que va a permitir ampliar el número de personas con la capacidad de dar este certificado. Y para zonas en donde, digamos, igual no hay personal de salud estable o especialistas, el Ministerio de Salud lo que está determinando es que haya unas brigadas, ¿no? Es decir, hay un grupo en que hay justamente un médico rehabilitador, especialistas en distintas áreas, y que van a ir en distintas zonas justamente para identificar dónde están estas personas. Que además debemos entender que ante la expectativa de una pensión, las propias personas van a acercarse a las brigadas, ¿no es cierto? Exacto, ya se ha ido haciendo, y es parte, digamos, de todo el trabajo que hace, porque el proceso es el siguiente, digamos, para el tema del registro. CONADIS es el que registra. Nosotros estamos también haciendo un esfuerzo de descentralizar para que no sea solamente aquí en Ustedes registran. Nosotros registramos, pero para registrar, la persona con discapacidad tiene que traer su certificado. Eso lo hace Salud. Que lo hace Salud. Exacto, ¿no? Y la pensión es un paso adelante, porque la pensión es para las personas, no todas las personas con discapacidad, sino las personas con discapacidad severa, que ya lo va a decir este certificado. Y en pobreza. Y en pobreza. Entonces ahí estamos ya trabajando con el Ministerio de Salud, con el MIDIS, que es el que tiene el sistema de focalización de hogares, para justamente ver quiénes son las personas que tendrían acceso a este tipo de beneficio. De pronto es una pregunta un poco ingenua, pero ¿por qué hay necesidad de darles esta pensión, Fernando? De la misma manera como se ha señalado en el tema de pensión 65, que las personas pobres pues no tienen una serie de ventajas y posibilidades, creo que es un tema de derecho, un tema de justicia, justamente porque el caso de las personas con discapacidad, más hay un doble problema, ¿no? Es no solamente la persona con discapacidad severa tiene la limitación que le da su discapacidad, sino que generalmente una persona de su familia tiene que encargarse de ella. Y por lo general es mujer, Fernando. Generalmente son mujeres, y esto hace pues que las posibilidades económicas de esa familia, no solamente por la persona con discapacidad, sino por este acompañante, esta mujer, esposa o lo que sea, digamos, que se encarga de cuidarlo, atenderlo, limita las posibilidades de esta familia. Fernando, ¿cuántas personas recibirían finalmente esa pensión? Bueno, el viceministro de Salud ha señalado algunas cifras, que es la que tú has mencionado al comienzo, pero creo que justamente este esfuerzo que tenemos que hacer conjuntamente entre todos los sectores es el que va a poder determinar. La ley dice con toda claridad que tiene que ser progresiva, y hemos hablado con el Ministerio de Economía y Finanzas para ver cómo la comenzamos a implementar. Nosotros, por ejemplo, hicimos este programa que se llama Tumbes Accesible, y allí ya sabemos con toda claridad que hay... Es un piloto, ¿no? Es un piloto. Queremos hacerlo en otras regiones. ¿Qué arrojó el piloto? ¿Qué encontraron? Habían como 5.000 personas con discapacidad, de las cuales habrá unas 300 o 400 que serían un primer grupo que tenemos que entregarles, sería la primera que podríamos hacerlo, ¿no? Pero necesitamos trabajar con otros gobiernos regionales, porque aquí no te olvides, no solamente es el gobierno nacional, también son las regiones, también son los alcaldes los que tienen responsabilidad, y podríamos establecer
establecer, y ese es el plan, algunas zonas en donde podemos comenzar a implementar esta pensión. ¿De cuánto sería esta pensión, Fernando? Yo sé que es prematuro dar un monto, pero dame entre y entre. Claro, se han ensayado unas cifras de cuánto entregan otros países porque ya tienen una pensión contributiva. No nos olvidemos que pensión 65 es más o menos 150, si no me equivoco, soles. Nosotros pensamos que no podría ser menos de lo que es pensión 65, tomando en cuenta que hay además, como te decía, justamente una persona adicional que es la que tiene que encargarse de aquí, ¿no? Se habló de 500 soles, ¿esa cifra es real? 500 es el cálculo que significaría el tope más alto que hay, digamos, en los países de la región, ¿no? Yo no creo que pueda llegarnos a tanto. ¿No crees que lleguemos a tanto? Pero justamente eso es lo que estamos hablando con el Ministerio de Economía y Finanzas para ver cuánto técnicamente y en esa lógica progresiva es lo que deberíamos poder entregar a esta persona. ¿No se podría producir una pugna en las personas que sí sean seleccionadas para ser parte de esta pensión y los que no, los que se queden al margen, un resentimiento, una rabia? La idea es que esto sea un programa progresivo, ¿no? Y parte de esto es, digamos, la pensión es una parte de una serie de otros beneficios que tenemos que ir entregando a personas con discapacidad. Por eso, lo que CONAIS ha estado haciendo, y nosotros estamos trabajando con todos los sectores, con educación, con salud, con vivienda, es ir ampliando el tema de oportunidades para personas con discapacidad. Hay cosas, por ejemplo, que la ley dice que los programas de vivienda deben tener un porcentaje para personas con discapacidad. Seguro. Otro de los temas que está avanzando y que también CONAIS está monitoreando y trabajando con el Ministerio de Trabajo es esto que también tiene que comenzar a implementarse este año con más claridad, que es el 5% de las instituciones públicas deben tener, el 5% de los trabajadores de instituciones públicas deben ser personas con discapacidad, el 3% en empresas privadas con más de 50 personas, sí, claro, trabajadores. Entonces, como vemos, son una serie de beneficios y posibilidades que tenemos que ir haciendo por un tema de derechos, pero como todas estas cosas, pues no se pueden hacer a la noche a la mañana, ¿no? Creo que en la medida que sea un programa serio, que vaya mostrando pues que no se está haciendo con carácter político, prebendas de ningún tipo, va a poder ir ampliando poco a poco la base y llegando a las personas, a todas las personas con discapacidad que realmente se lo necesitan y merecen. Ahora, este dinero que estas personas reciban, ¿es de por vida? Bueno, tiene un carácter de una pensión, no hemos visto los detalles concretamente, pero ciertamente, obviamente, es justamente para las personas, o sea, no otorga otros derechos, digamos, como otros casos de otras pensiones, pero ciertamente mientras las personas tiene necesidad, sería una pensión por todo el tiempo. Una pensión de vida, digamos. Sí. Ok, una última pregunta. En Pensión 65 hemos sabido que hay un proceso muy interesante de geolocalización de cada una de las personas beneficiarias con Pensión 65, con lo cual la posibilidad de filtración es muy baja. ¿Tendrían que usar un mecanismo parecido en este caso? Parte, como digo, de esto que se está haciendo en un esfuerzo entre varios sectores está en ello, ¿no? Estamos trabajando con MINSA para todo este tema de la manera como se va a certificar a la persona con discapacidad, justamente con MIS para ver justamente cómo se va a caracterizar el tema de las personas que están en situación de pobreza, extrema pobreza, y ciertamente sí necesitamos identificar a un mecanismo de esto, porque ciertamente, como cualquier otro programa social o cualquier, tiene que ser una cosa que sea bien hecha. 10 segundos. ¿Definirías esto como un acto de justicia? Las personas con discapacidad son las que tienen mejor nivel de salud, peor nivel de salud, de educación, es decir, esta es una forma de ir restituyendo derechos. Restitución de derechos, correcto. Gracias, Fernando. Muy bien, muchas gracias. Interesante verte. Además, no metido en educación, sino metido en otros. Sí, por supuesto, que se te ve más tranquilo, además. Sí. Gracias, bueno, Fernando Bolaños, por estar con nosotros, viceministro de Poblaciones Vulnerables. Pausa y seguimos en vivo. No se vayan.